Que Dios le bendiga. Para los que no me conocen, respondo al nombre de José Octavio Cruz. Damos gracias al Señor por la oportunidad y a nuestros pastores de poder ministrar aquí. Una vez más, mis hermanos, sin ser nosotros merecedores de predicar su palabra. Amén. Esta mañana, mis hermanos, yo siento gozo, aunque el mensaje conmigo acabó ayer, pero bueno, gloria a Dios. Mis hermanos, porque es que hay un desenfoque muy grande dentro del evangelio hoy día, mis hermanos, y vamos a verlo mediante esta prédica. Que Dios bendiga también a los hermanos que nos ven a través de la plataforma de YouTube. Que la gracia, misericordia y paz de nuestro Dios y su Hijo amado Jesucristo estén con ustedes este y todos los días. Amén. Entonces vamos a buscar en nuestras Biblias, mis hermanos, en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 1, y vamos a considerar los versículos del 6 al 12, mis hermanos. Cuando lo tenga puede pararse sobre sus pies en reverencia a la palabra. Y por ser esta la poderosa palabra de Dios, procedemos a leerla a la gloria del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Y una iglesia que va para el cielo dice: amén. Y la palabra dice de esta manera: subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me ha puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de los que quieren mar, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús he leído tu palabra, Señor. Mientras ella es predicada, Señor, rompe cadenas, salva, sana, restaura, Padre, liberta, reconcilia por el poder y la unción de tu Espíritu Santo, Señor. Que si en esta hora escuchamos tu voz, Padre, no se endurezca nuestro corazón, sino que hagamos, Padre, esta palabra vida a nuestras vidas, Señor. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre. Daremos gloria por tu misericordia, por tu justicia y por tu verdad. Amén. Y hoy estaremos predicando. Es una pregunta, mis hermanos, el tema: ¿cómo le estamos pidiendo a Dios? Amén. Esa es la pregunta que el Señor me daba, primeramente a mí, para yo también transmitirles a ustedes. Mis hermanos, ¿cómo le estamos pidiendo a Dios? Porque muchas veces nosotros, mis hermanos, me decía, hay un desenfoque hoy día muy grande de nosotros los creyentes, mis hermanos. Y es que pedimos cosas, mis hermanos, a veces para, como dice la palabra en el libro de Santiago 4:3, para gastar en nuestros propios deleites. Y olvidamos, mis hermanos, lo más importante, que es el reino de Dios, su justicia, que son las cosas que están arriba, las cosas espirituales, mis hermanos, porque todo lo terrenal va a perecer. Y aquí podemos nosotros vemos, mis hermanos, que después de que Salomón es convertido en rey de Israel, Dios se le aparece y le dice, como leímos, mis hermanos, ¿qué tú quieres que yo te dé, mis hermanos? Eso debe ser una honra y una gloria, que Dios se nos aparezca y nos pregunte, Octavio, ¿qué tú quieres que yo te dé, mis hermanos? Y que nuestra petición sea agradable a Él como la que fue la de Salomón, mis hermanos. Pero hoy día nosotros tenemos un desenfoque tan grande que empezamos de una vez, mis hermanos, en lo material. Empezamos de una vez, yo quiero carro, casa, esposo, esposa, y el Señor, mi hermano, debe sentirse abochornado. Porque miren, si ustedes ven aquí en la palabra, no lo digo yo, el Señor le dijo, por cuanto tú no pediste nada de estas cosas, mis hermanos. Porque el Señor conoce
lo que nosotros necesitamos. Lo que pasa es que nosotros le hinchamos el oído pidiéndoselo. Y Él, en su misericordia, en ocasiones nos lo da y en ocasiones, mis hermanos, no nos los da. Porque nosotros no sabemos esperar el sí de Dios. Y cuando recibimos el sí nos alegramos, mi hermano, pero no aceptamos el no. Y cuando Dios no te da una cosa, mi hermano, porque a usted no le conviene ni a mí tampoco. Amén. Ustedes tan serio, el mensaje no ha empezado. Levante la mano y alabe la gloria. Que no se le vaya el gozo en esta mañana. Yo le decía al inicio que el gozo de nosotros es nuestra salvación. Y yo creo que todos los que estamos aquí somos salvos. Amén. Entonces nosotros, mis hermanos, debemos enfocarnos en... No sé por qué el Señor me ha traído a hablar 2 veces de esta misma situación. Sobre las peticiones, mis hermanos. Muchas oraciones no son contestadas por estas mismas cosas, mis hermanos, porque no pedimos como conviene. Nosotros estamos enfocados en lo terrenal. Aquí nuestro pastor no se cansa de mencionar Romanos 12:2. Aquí se lo sabe yo creo todo el mundo de memoria. Levante la mano que se sabe Romanos 12:2 de memoria. Porque el pastor lo repite bastante, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque es en lo terrenal. Y por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Roma, de los creyentes que habían en Roma, no conforméis a este siglo, mis hermanos, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta, mis hermanos. La voluntad de Dios, mi hermano, se cumplió aquí en Salomón. Salomón le dijo, muchachos, estas son millones de gente. ¿Cómo es posible? Porque Salomón, mis hermanos, fue rey de los 2 reinos, tanto del reino de Judá como el reino de Israel. En momento, Salomón fue, porque mayormente, la mayoría de los reinados de Israel fue dividido. Una parte reinaban en Judá y otro reinaba, por ejemplo, acá reinaba en Jerusalén y Josafat reinaba en Judá. Y así sucesivamente, muchos reinados fueron así. Pero Salomón tuvo la dicha de que gobernó Israel completo y eran muchas personas, mis hermanos. Ustedes saben, en tiempo de David que hizo el censo, cuántas personas eran. Imagínese usted, el pueblo seguro creció hasta que Salomón fue el sucesor de su padre. Amén. Entonces, si Dios se nos apareciera a nosotros, ¿qué nosotros le pediríamos, mis hermanos? Probablemente se nos ocurrirían muchísimas cosas. Pero, como yo le decía, siempre en el enfoque terrenal. Porque mayormente pedimos lo que necesitamos, mis hermanos. Eso es algo intrínseco de nosotros los seres humanos. Yo necesito un carro porque yo ando a pie. Yo quiero un carro. Bueno, yo soy soltera, ya tengo una edad media avanzada, yo quiero un esposo o una esposa. Y no es malo, mis hermanos, pedir estas cosas. Aunque el Señor conoce. Yo le voy a testificar brevemente. Yo siendo nuevo creyente aquí, yo pude aprender, o el Señor me enseñó. Yo siempre desde niño he sido inquieto por la palabra. Yo desde niño leía la palabra. Todos saben la historia de por qué Elías se llama Elías. Y yo aprendí, mis hermanos, o el Señor me enseñó, a yo no pedirle nada para mí. Yo no oro pidiendo nada al Señor para mí. Para que ustedes sepan. Yo le pido al Señor que me guarde, que guarde mi corazón, mi mente, mi alma. Esas son mis peticiones delante de Dios, lo espiritual. Porque yo sé que el Señor me va a bendecir, mis hermanos, en lo material. ¿Qué pasó aquí? Salomón no pidió nada de eso y el Señor le dijo, tú no pediste esto, pero yo te lo añadiré. Mis hermanos, entonces yo puedo predicarle esto y testificar de que así mismo fue. Yo no tenía carro, mis hermanos, venía en guagua aquí y en mi trabajo iba a pie y de repente el Señor me dio un carro. Porque yo lo iba a comprar en diciembre, mis hermanos, ese carro, en el 2015. Y yo fui a verlo y el dueño del dealer me habló contundentemente. Me dijo, ¿usted es cristiano? Sí. ¿Usted no cree en Dios? Lléveselo el carro, yo sé que usted va a venir a pagármelo. Mis hermanos, mire, yo sentí la voz de Dios hablándome. Incluso me dice, mira, tiene que echarle gasolina. Pues yo le eché un galón cuando lo busqué en el muelle y lo traje aquí. Y cuando yo llamé a mi suegra, mis hermanos, ella no lo creía. Y yo, pues ven, vamos, que le echamos gasolina, que yo tengo un menudo aquí, para que usted vea lo bueno que Dios, mis hermanos. Y yo nunca le pedí al Señor, dame un carro. Sí, yo tenía en mi corazón comprar un carro. Ya yo estaba, gracias a Dios, económicamente no estaba mal. Y
Y mis hermanos, y miren, yo tengo ahí ya mi carro todo ese tiempo, pero yo nunca le he pedido al Señor. Mire, yo no tengo casa, yo nunca le he pedido al Señor una casa. Y en su tiempo yo sé que Él me la va a dar. Yo lo sé. Entonces yo tengo que ocuparme de las cosas, mis hermanos, que traen bienestar a mi vida espiritual, mis hermanos. Yo siempre le pido eso. Ahí está mi esposa que me ha escuchado orando. Yo nunca le pido cosas materiales al Señor. Y gracias a Dios el Señor ha prosperado mis manos. Yo siempre lo he dicho aquí, que yo llegué aquí con una mano adelante y la otra atrás y el Señor me ha prosperado abundantemente. Yo tampoco quiero riqueza, mis hermanos. La riqueza corrompe en el corazón del hombre. Aún usted sea cristiano, no diga, porque hay muchos que quieren tener una super fe. Y la palabra dice que el que esté firme, chantarará. Hombre grande de Dios, que Dios usó con poder, cayeron. ¿Y qué seremos usted y yo? Que somos unos wichihuachi, como dicen los boricuas. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos enfocarnos en pedirle al Señor las cosas, mis hermanos, que nos hacen poner la mirada en el cielo, donde está sentado Cristo. Amén. Entonces, nosotros en estos versos que hemos leído, podemos notar, mis hermanos, la humildad con la que Salomón le habla y le pide al Señor, mis hermanos. Le dice, dame sabiduría y ciencia, mis hermanos, porque Dios es el Dios de toda sabiduría, Dios es el Dios de toda ciencia, mis hermanos. Y este hombre le fue dado una sabiduría tan grande que no ha habido ni habrá un hombre normal como nosotros con la sabiduría que obtuvo Salomón. Salomón alcanzó una sabiduría tan grande de parte del Señor que reyes de otras naciones fueron a comprobar que era verdad que este hombre tenía la sabiduría que se propagaba de él. Hoy día, mis hermanos, nosotros somos dichosos y bienaventurados que tenemos el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés, el libro de Cantar de los Cantares, mis hermanos, escrito por este hombre, con esa sabiduría que tienen y el contenido que tiene estos libros, mis hermanos, porque este hombre experimentó todo, lo bueno y lo malo, porque Salomón se apartó, adoró dioses ajenos, se casó con 1000 mujeres y adoró los dioses de ella y hizo un revolú grandísimo, pero mi hermano tuvo la oportunidad de tornarse atrás, porque muchas veces nosotros nos desviamos del camino y se nos hace difícil encontrar el camino nuevamente. Pero este hombre, mis hermanos, volvió a reencontrar el camino, así como el hijo pródigo, mis hermanos, que se fue, pidió la herencia a su padre y se fue y malgastó el dinero, y estando allá con los cerdos recapacitó. También se había desviado del camino y volvió al camino, mis hermanos. Y eso es lo que Dios quiere, mis hermanos, que si nosotros no nos desviamos, aún en lo que le pedimos, nosotros volvamos a ese camino, porque muchas veces, mis hermanos, como dice la palabra en el libro de Proverbios 14:12, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Muchas veces pedimos cosas, mis hermanos, que no nos convienen. Entonces no aceptamos el no de Dios. Ese es el gran problema de nosotros, que cuando Dios nos dice no, hasta maldecimos al Señor, mis hermanos. Dios es malo conmigo, yo tengo tantos años pidiendo una cosa, pero usted tiene que esperar que el Señor le diga sí o no, porque a Abraham se le prometió que tendría hijos y que su descendencia sería como la arena que está a la orilla del mar. Y pasaron 25, mis hermanos. 25 grandes años, cuando ya no había, naturalmente, no había posibilidad de cumplirse. Porque esta mujer tenía 99 años cuando dio a luz a su primer hijo. Así que la que, aunque tenga avanzadita aquí, no tengan hijos, tranquila, mis hermanos. Que el Señor, su milagro viene de camino, tranquila. Sí, porque hoy día la ciencia dice muchísimas cosas. No, porque una mujer de X edad en adelante ya... No, mis hermanos, es lo que dice la ciencia, pero es lo que dice Dios. Él está por encima de la ciencia. Por ello, como yo decía en una predica una vez, 2 por 2 son 4, aquí y en China, y en Roma también, porque los únicos números diferentes de los números normales, porque los números son universales, son los romanos, pero 2 por 2 en Roma son 4. Ahora, el único que multiplica por 0, aquí los que estudian, muchos que no les gusta la matemática, pero yo siempre he sido muy numérico, y de eso vivo, de los números.
Todo número multiplicado por cero da cero. El único que multiplica por cero y da es Dios, porque la palabra dice que de lo que no existía ni se veía, Dios hizo todo lo que podemos ver y palpar. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Eso lo hace nuestro Dios, mis hermanos. Por lo que usted debe esperar, primero pedir con sabiduría y luego esperar la respuesta del Señor. No importa cuánto se tarde, mis hermanos. Se puede tardar lo que se tarde. Cristo prometió que volverá. Y lo estamos esperando por fe. Amén. Y hace aproximadamente 2022 años que Cristo militó en la tierra y dijo que volvería. En el libro de Juan, capítulo 14, del 1 en adelante, vemos que el Señor dice que se iría, le dijo a los discípulos, yo me iré a preparar morada para que donde yo esté, ustedes también estéis. Entonces, mis hermanos, nosotros no debemos perder el enfoque de que el Señor cumplirá lo que nos ha prometido y que lo que nosotros le pedimos conforme sea su voluntad, Él nos lo dará, pero pidiendo siempre con sabiduría, no, mis hermanos, pidiendo desenfocado, pidiendo en las cosas que van a perecer, mis hermanos, porque como yo le decía, no es malo pedir por un esposo, una esposa, pedir por hijos si no tienes hijos, pedir por una casa, no es malo, yo no te puedo decir que eso es malo, pero eso no debe ser el enfoque principal de nuestras peticiones, mis hermanos, porque el Señor conoce. Claro, este joven, Salomón, recibió el reinado de su padre, David, un reinado próspero. El Señor permitió que Israel tuviera paz mediante el reinado de David, ya que David derrotó a todos sus enemigos. Ya el ejército era tan poderoso, porque el Señor era que le daba las batallas, que nadie quería hacer guerra contra Israel, y Salomón recibe esto de un reinado en paz con todos sus enemigos, mis hermanos. Y este hombre, aún habiendo paz, aunque de sus hermanos también se quisieron levantar, y porque en la línea de sucesión no le correspondía a Salomón el reinado. Él no era el primogénito, claro, el primogénito había muerto porque se levantó contra una hermana o una media hermana, y su hermano lo asesinó, que fue Absalón a Amnón, y así sucesivamente. Entonces, pero habían otros hermanos mayores de otras esposas de David, mayores que Salomón. Pero David le había prometido a Betsabé, su madre, que él sería el sucesor. Y Dios también confirmó que Salomón sería el sucesor. Amén. Porque David tenía la intención de hacerle casa a Jehová, y el Señor no se lo permitió, y le dijo que a través de Salomón era que lo iba a hacer. Amén. Y el templo lo construyó, el primer templo de Israel lo construyó Salomón. Amén. Gloria al Señor. Salomón sabía, mis hermanos, que necesitaba sabiduría y ciencia para poder gobernar un país tan grande, mis hermanos, como necesita cualquier mandatario, no importa la nación que sea, por pequeña que sea. Necesita, mi hermano, sabiduría y ciencia, y rodearse de personas que también tengan sabiduría o ciencia, aún secular o terrenal, mis hermanos, porque para gobernar una nación se necesita muchos recursos, se necesita tener paciencia, se necesita un sinnúmero de cosas. La gente dice, pero ser presidente de una nación debe ser bien, bien difícil, mis hermanos, porque es que hay de todo en la viña del Señor. Tú tienes que lidiar con gente seria, gente honesta, con gente deshonesta, con gente que hablan verdad, con gente que hablan mentira, y es bien difícil, mis hermanos. Y la doble moral está rampante hoy día. Entonces, tú tienes que saber y pedir, aún para criar nuestros hijos, mis hermanos, debemos pedirle sabiduría a Dios. Aunque usted sea, su reinado sea pequeño, debemos pedir sabiduría y ciencia de parte de Dios, para nosotros poder criar a nuestros hijos en una generación tan difícil como la que nos ha tocado vivir, mis hermanos. Si bien que las generaciones pasadas tuvieron sus problemas, pero mis hermanos, estamos nosotros viviendo la antesala de lo que es el avenimiento de Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Cristo está a la puerta, mis hermanos. Quedan muy pocas profecías por cumplirse. ¿Cuándo es? No sabemos, mis hermanos, porque la palabra dice que el día y la hora nadie lo sabe. Pero debemos estar preparados, porque en cualquier momento, mis hermanos, volamos. Como dice la canción de Estanislao Marino, mis hermanos,
volamos de esta tierra y dicen, ay, se desaparecieron los aleluya. Porque, mis hermanos, casi todo está cumplido. Entonces nosotros, en el tiempo que nos resta o que nos queda, sea que partamos de esta tierra antes de que Cristo venga, procurar partir con el Señor. Amén. Porque dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos pedir, como les decía, sabiduría aún para nosotros tratar nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo de universidad, nuestros vecinos, el entorno, mis hermanos. Porque muchas veces nos llegan pruebas, nos llegan ciertas complicaciones, mis hermanos, que si no tenemos o manejamos una sabiduría, mi hermano, nosotros fallamos primeramente a Dios y luego a nuestros semejantes. ¿Por qué? Porque muchas veces, mis hermanos, no estamos en el mejor día y se nos presenta cualquier cosa y nos deslizamos. Mis hermanos, ¿por qué? ¿Qué dice la palabra? Que la blanda respuesta aplaca la ira. Si a usted le hablan mal, usted no puede, siendo creyente, no puede tratar de responder para atrás igual, mis hermanos, porque eso enciende el furor. Pero a veces, no, porque yo no me le quedo callado a nadie. No, y lo digo amén por mí mismo, mis hermanos. Pero yo le doy gracias a Dios que el Señor me ha enseñado a yo callar, mi hermano, porque me llega ese versículo a la mente. La blanda respuesta aplaca la ira. Tranquilo, yo me quedo callado aunque yo tenga la razón. Yo, mi hermano, mira, a mí me han chocado varias veces en estos días, motorita. Y yo sigo tranquilo. Yo he entendido que lo material se consigue nuevamente. Ese carro se puede, por ejemplo, como persona que tú lo ves que están porque perdí en el vehículo, que en el aguacero del viernes antepasado. Mis hermanos, como una persona, yo vi un video que perdió su vida porque el vehículo, el agua se lo llevó, una jipeta nueva, y él por querer salvar algo, mi hermano, que usted lo puede volver a comprar, perdió la vida. ¿Usted se da cuenta, mis hermanos? Y yo, lamentablemente, el carro se puede ir con todo para el malecón y yo me quedo aquí en la chuchi. Se puede ir con todo, que allá en el mal allá, el Señor me va a dar la bendición de otro carro. Pero, y mejor, cuando, mi hermano, entonces, el enfoque es, mis hermanos, de nosotros debe estar puesto en los cielos. Porque es que todo va a perecer. Todo, mis hermanos. La palabra lo dice, el apóstol Pedro habló claro. Que los cielos y la tierra que nosotros vemos ahora están reservados para el día del juicio. Y por eso que Cristo prometió que habrá un cielo nuevo y tierra nueva y una nueva Jerusalén. Amén. Entonces, nosotros, como les decía, constantemente perdemos el enfoque, mis hermanos. Perdemos el enfoque porque es que nuestro corazón se inclina, lamentablemente, mis hermanos. Y el que diga que no aquí, lo escribimos en el récord Guinness como el más mentiroso. Y sabe que los mentirosos no van para el reino de los cielos. Yo lo digo por mí, mis hermanos, yo no sé usted. Yo no puedo, no, mi hermano, mi corazón también, trato de que no se incline a lo material y se inclina, mis hermanos. ¿Y qué dice la palabra? En Génesis 6, que los designios y los pensamientos del corazón del hombre son de continuo al mal. Mi hermano, Pablo decía, oiga, el apóstol Pablo, que él, el bien que él quería hacer, no era el que lo hacía, sino el mal que había en él, decía el apóstol Pablo. Porque que esta alma, mi hermano, seduce a la carne tan terrible. Porque yo le aseguro a usted que usted no se quiera levantar esta mañana como estaba la temperatura para venir para el culto. Yo lo digo a mí por mí mismo, el Señor me dio 2 patas, una como a la 1 de la mañana y otra como a las 5 de la mañana. Sí, mi hermano, porque a veces pedimos, Señor, levántame a orar. Y nos quedamos arropados. Y el Señor tiene que actuar de manera... Yo sentí como esa pata así, ¡pah! Tú no querías orar, diga, porque voy a predicar. Levántate. Y... Perdón, mis hermanos. Y es así, mis hermanos. A veces nos quedamos ahí. El Señor es un Dios creativo. Y después me estoy soñando, mis hermanos, que hasta se estaban robando el carro. Y la orina y la vejiga la tenía explotándose. ¡Fu! Me levanté y digo, ay, Señor, tú eres que está ahora otra vez. Entonces, ¿por qué? Porque también muchas veces pedimos cosas y después no queremos cumplirle al Señor.
Y la palabra dice que nuestro sí sea sí y nuestro no, no, mis hermanos. Nosotros se nos hace difícil levantarnos a las 3 o a la hora que usted decida. Y Señor, yo quiero que levantarme y esto y lo otro. Y como le decía, yo me he caído hasta de la cama ahora. Y he entendido cuando me he caído, ay, que el Señor me está llamando a que ore con Él, que hable con Él. Y yo no soy el que más ora tampoco, mis hermanos, para que usted no se vaya en ese güey. Yo no soy el que más oro tampoco, no. Yo también a veces como que me volteo ahí, me arropo más. Me arropo hasta de pie a cabeza, aunque a mí no me gusta taparme la cabeza, siento como estoy asfixiando, pero a veces uno, mis hermanos, se pone bien perezoso. Nosotros, mis hermanos, debemos enfocarnos, como dice la palabra, en el libro de Colosenses. Vamos al libro de Colosenses. Colosenses 3. Colosenses 3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo, a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Usted se da cuenta? El apóstol Pablo le da esta sugerencia a la iglesia de Colosa, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ya Colosa era una ciudad cerca de Grecia. Y los griegos desde la antigüedad han sido prosperados. Ellos también tenían mucha sabiduría y ciencia terrenal y creían en muchísimos dioses, y ellos estaban un poco más avanzados hasta que los romanos, y había un desenfoque en las iglesias, y por eso Pablo exhorta a la iglesia de Colosa de que no pongamos nuestra mirada en las cosas de la tierra, mis hermanos, porque se estaban entrando muchas corrientes filosóficas dentro de las iglesias que Pablo había fundado junto con sus colaboradores, Tito, Timoteo, y Pablo por eso exhorta a la iglesia. Aún nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, exhortó sobre esta cosa, como está en Mateo. Vamos a leerlo. Mateo 6, del 25 en adelante, hasta el 33. Para que usted vea, mis hermanos. Perdón. Dice el Señor Jesucristo: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, y empezamos hablando de Salomón, con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no harás mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Pero nosotros, mis hermanos, queremos primero las añadiduras. Estamos pendientes a lo terrenal, a las añadiduras. Queremos que el Señor nos dé, que nos supla, que nos supla. Y yo le decía a mis hermanos, no es malo pedirle al Señor por provisión, porque si estamos desempleados, tenemos nuestra familia, aún no tenga tu familia, usted puede ser estudiante de la universidad, necesita pagarla para ayudar a sus padres. Es menester que oremos y le pidamos al Señor por provisión, por un empleo, o porque el Señor supla o le aumente el sueldo a nuestros padres. Amén.
Pero eso no debe ser lo principal, mis hermanos. En esta mañana yo lo que quiero que usted entienda que esto no es lo principal, que lo principal es nuestra alma. ¿Cuál será el destino de nuestra alma en aquel día, mis hermanos? Porque la persona, aún el creyente, tienen poco la venida de Cristo, tienen poco la gran tribulación que va a haber en esta tierra, mis hermanos, cuando la iglesia y el Espíritu Santo se han quitado. La gente no se imagina. Si usted el calor ahora le está dando duro, imagínese donde el fuego no se apaga y el gusano no muere. Imagínese qué duro será eso. Y allí no va a haber agüita, ni botellita, ni enfundita de ninguna forma. Porque cuando vemos la historia del rico y Lázaro en Lucas 16, vemos que el rico le dijo a Abraham: dile a Lázaro que se moje un dedo y que me lo unte en los labios, mis hermanos. Entonces, no hay forma. Entonces, nosotros estamos jugando con una salvación tan grande, como dice el apóstol Pablo. Ay de vosotros si descuidamos una salvación tan grande, mis hermanos. Esta salvación, mi hermano, como les decía al inicio, fue pagada con precio de sangre, por la sangre de aquel que no hizo nada para ser muerto, mis hermanos. Es triste, y a mí cuando leo la palabra me da bien duro como Cristo fue crucificado en medio de dos ladrones, y uno de ellos, mis hermanos, reconoció quién estaba a su lado. Mis hermanos, ¿por qué? Porque a nosotros nos cuesta reconocer que estamos mal, que estamos pidiendo mal, que estamos desenfocados. Nos cuesta, mis hermanos, comprender nuestros errores. Por eso David pedía al Señor: Señor, líbrame hasta de lo que me son ocultos. Porque tenemos pecados, tenemos mala costumbre hasta oculta, mis hermanos. Entonces, nosotros debemos pedir como conviene. ¿Qué dice la palabra, mis hermanos? En el Salmo 34, versículo 5, que los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Mis hermanos, pero los que miraron a quién, a Él primero, pero nosotros no queremos mirarlo a Él porque queremos mirar lo perecedero. Entonces, mis hermanos, es menester que nosotros seamos diligentes, seamos sabios en cómo le pedimos al Señor, cómo le estamos pidiendo. Si en esta mañana o en este mediodía, mi hermano, usted tiene una petición, trate de pedirle al Señor que Él cambie la dirección de su petición. Porque hay muchas personas pidiendo cosas que el Señor no se las va a dar. Y me incluyo. Hay cosas que quizás yo le estoy pidiendo al Señor y el Señor no me las va a dar. Y no es que el Señor sea malo, es que tenemos un desenfoque de lo que Él realmente quiere que nosotros le pidamos. Así como pidió Salomón. Miren, mis hermanos, lo que le pasó a Esteban. ¿Usted cree que Esteban, siendo apedreado, pidió por lo que le estaban, como Cristo, que Pedro le dijo, Pedro quiso defenderlo? Le dijo: ¿tú te crees que yo no orarle al Padre, no mando una legión de ángeles aquí? Pero ese no era el enfoque de Cristo. Eso no era. Cristo pidió, mis hermanos, que si era necesario que pasara esa copa de Él, porque Cristo sabía que lo iban a moler, que lo iban a desbaratar. Pero Cristo dijo: que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa es lo que nosotros debemos pedir, la voluntad de Dios sobre nuestra vida, aún sea amarga, mi hermano, porque la voluntad de Dios es bien difícil. Pero si usted pide la voluntad de Dios, aún se torne difícil, Él estará en el proceso, Él estará en tu caminar, Él estará acompañándote, mis hermanos. Por eso, como dice Romanos 12:2, la voluntad de Él es buena, agradable, aún sea difícil, mis hermanos, porque si usted se pone a hacer un recuento, aquí se ha predicado, yo creo que de los 66 libros, y si añaden libros lo predicamos, amén, pero sabemos que no se le puede añadir porque la palabra condena eso, mis hermanos. Entonces, nosotros, mis hermanos, debemos enfocarnos en pedirle al Señor como conviene, porque mire cómo se lo dijo a Salomón: por cuanto no pediste para ti ni riqueza, ni bienes, ni gloria, ni aún de lo que te persiguen, porque somos vengativos, mis hermanos. Por eso la palabra dice en Romanos 12:19, el apóstol Pablo: no os venguéis vosotros, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está: a mí la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero nosotros tenemos una actitud de venganza. Queremos que si alguien nos pisa el dedo, nosotros pisarle otro dedo, o no, o el pie entero, o mocharle la cabeza, mi hermano, porque nosotros no tenemos misericordia. El hombre, lamentablemente,
carece de poca misericordia, mis hermanos. Y usted dirá, no, yo soy compasivo, pero se presentan situaciones que aprueba, que será aprobado si usted tiene misericordia o no, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros rápidamente nos encendemos a la ira y queremos vengarnos, mis hermanos. Y no es así. Nosotros debemos pedirle al Señor como conviene. Pedirle, como dice la palabra, esa sabiduría que proviene del cielo, del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, mis hermanos, porque nosotros somos los que nos movemos. Siempre el Señor ha estado en el mismo lugar. Nosotros es que nos hemos apartado, mis hermanos, de Él. Nosotros es que nos vamos alejando del Señor. ¿Por qué? Porque no sabemos esperar en Él, porque no creemos en Él. Y como yo decía en estos días, mis hermanos, en una reflexión que hice en una iglesia por Zoom, que hay personas, mi hermano, lamentablemente creyentes, cargando milagros. Y usted me dirá, ¿cómo así, hermano? Hay gente que el Señor le dice en el culto que tú eres sano en el nombre de Jesús, y cuando sale del culto se para en la farmacia y usted está cargando milagros porque usted no cree. Entonces, porque hay personas que quieren que Dios lo sane y que sea Dios que baje aquí y lo sane ahí. No tiene la capacidad ni la suficiente fe de entender que Dios puede usar a tu hermano para darte una palabra de sanidad y que tú seas sano. Entonces estamos cargando milagros, mis hermanos. Ay, Dios te entregó esto. Dios te... Y sale a coger prestado. Alaba. Entonces, usted se da cuenta porque no estamos enfocados, no tenemos la suficiente fe para creer que Dios lo hizo. Yo veo muchos cristianos, mis hermanos, que yo he visto con mis ojos que un día se cerrarán, que el Señor ha hecho milagro y la persona no lo cree y por eso no lo recibe, porque tú tienes que quererlo para recibirlo. El Señor se lo dijo al ciego: ¿tú crees que yo lo puedo hacer? Sí, yo creo. Tu fe te ha sido sano. ¿Usted me entiende? Porque es que tenemos que creer, pero no es creer a media. Usted quiere ayudar a Dios. Ajá. Usted es sano, sierva, sano en el nombre de Jesús. Y te para en la farmacia cuando se acaba el culto, charlatán, sinvergüenza. Tú no estás creyendo. Entonces, mis hermanos, póngase sobre su pie, que ya hasta aquí me ayudó Jehová. Amén. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos entender y pedir sabiduría y ciencia a Dios para todo nuestro andar. Para todo, mis hermanos, hay que pedir dirección y sabiduría a Dios para nosotros poder alcanzar y obtener eso que Cristo quiere darnos, mis hermanos.